algo concreto. Yo he tenido ya conversaciones pues, con los altos estamentos de la Policía Nacional, donde indican que hay unos riesgos reales y que tenemos que ser muy cautelosos en el ejercicio de la cosa pública porque las amenazas existen y el interés de desequilibrar a Colombia y desestabilizar el país es real. Entonces, uno puede ser una persona muy tranquila, muy serena, muy dispuesta a salir a la calle, a recorrer el país, a exponerse, a hablar con la gente, pero siempre está ese factor detrás, que es lo que trataron de generar y lo que han generado con el atentado a Miguel. Y no solo el tema de inseguridad en cuanto a los candidatos, también la inseguridad a la población en general. Es muy difícil recorrer a Colombia, hay temor, hay muchos problemas en muchas regiones del país, la gente no se quiere desplazar, ustedes seguramente en Caldas lo han visto, y al mismo tiempo hay mucha extorsión, mucho fleteo, mucho tendero, mucho transportador que tiene que pagar una vacuna para poder operar. Y eso significa que el país en cuestiones de seguridad está en una situación muy mala, muy mala. Y esa situación de seguridad puede generar unas condiciones en las cuales el gobierno decreta, casi que autodecreta, porque son condiciones de seguridad generadas por el mismo gobierno, o por lo menos instigadas y auspiciadas por el mismo gobierno, pueden llevar a un estado de conmoción y al amparo de ese estado de conmoción buscar una vía extraordinaria para convocar a una constituyente o para suspender las elecciones o postergar las elecciones. Entonces, el deterioro de la seguridad yo lo veo como algo deliberado, que es funcional a la idea del gobierno de entorpecer por lo mínimo, entorpecer y pues posiblemente impedir el proceso electoral. Y por último, yo diría que en esa constituyente el gobierno va a querer reformar las reglas electorales y al reformar las reglas electorales va a decir o va a tratar de argumentar pues que es preferible esperar a que termine la constituyente, a que se conozcan cuáles son las nuevas reglas y las nuevas normas para ahí sí tener el fenómeno electoral, ahí sí proceder a hacer elecciones. Entonces, como ustedes ven, las amenazas son grandes. En el mejor escenario es interferir en las elecciones para favorecer a los candidatos del gobierno y para intimidar a los candidatos de oposición. Ese es el escenario más benévolo. En el escenario más dramático es que no haya elecciones, que las elecciones no se den y que por lo tanto se prolongue el periodo de gobierno de Gustavo Petro. Estamos frente a una situación que nunca habíamos vivido, por lo menos en nuestra generación. Y estamos retomando a un país con unas inseguridades, sobre todo en el campo de la política, que no se veían desde los años 80. Nuestros hijos habían vivido en otro país donde nunca la política generó este tipo de riesgos y hoy ven con horror que se reviven cosas que solamente conocían por la historia, por lo que les contábamos. Y ahora están pensando que ese país volvió, están muy preocupados, están sintiendo angustia y pues están también siempre pensando en que este tal vez es el momento para salir de Colombia, lo cual es realmente la peor noticia, porque lo que necesitamos es ese talento en Colombia. Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo vamos a hacer para ganar las elecciones? Las elecciones las tenemos que ganar en los estratos 2 y 3. Tenemos que atraer a nuestra plataforma política a los estudiantes, incluso a los que votaron por Gustavo Petro, que hoy están obviamente insatisfechos, que hoy no están, sienten una frustración grande, sienten que el gobierno no les cumplió, pero también están apáticos, están sintiendo un desinterés por la cosa pública y por la política, porque sienten que nadie les cumplió, incluso el gobierno que prometió cambio no hizo nada, más bien agravó los problemas, agravó el problema de la corrupción, la situación económica no es buena, el país no está creciendo a buen ritmo y los jóvenes se están yendo del país. Entonces esos jóvenes, digamos que hay que cautivar, tienen, tienen una desesperanza en este momento, no sienten la motivación. Lo primero es que hay que atraerlos porque en el principio no quieren oír un discurso político. Entonces hay que atraerlos. Y yo he estado trabajando muy de cerca con los grupos que hicieron parte de la protesta social hace 4 años y seguramente que votaron por Petro hace 3 años, entendiendo cuál es su situación actual, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones. Ellos no quieren vivir de los subsidios del gobierno, ellos no quieren repetir la historia de sus padres, ellos necesitan un ingreso, una fuente de ingresos, ellos quieren ser autónomos, ellos quieren darse lujos, ellos quieren poder financiarse, ellos quieren
emular un modelo de personas que han tenido éxito por fuera de Colombia, y a ellos hay que darles oportunidades acá con las que puedan lograr esas aspiraciones. Yo he estado muy comprometido con el tema de la formación técnica, formar programadores, formar digitadores, formar diseñadores, técnicos contables, técnicos en industrias audiovisuales, técnicos que nos permitan generar ingresos en dólares, facturar en dólares, exportar servicios para vivir en pesos con sus familias, en su idioma, en su cultura, vivir en Colombia. Entonces, a los jóvenes es generar esas oportunidades y eso tiene muchísima relación con la formación técnica. Y esa es mi propuesta para los jóvenes, para ganar las elecciones del próximo año. Y al mismo tiempo, para ganar las elecciones del próximo año, tenemos que ser muy conscientes de que el país tiene dos grandes habilitadores del progreso. El número uno es la seguridad, y la seguridad está comprometida. La causa principal es la política de paz total. Lo primero que habría que hacer es suspender todas las negociaciones de paz total, darlas por terminadas, volver a dar luz verde a las órdenes de captura contra los líderes de estas organizaciones y al mismo tiempo darle a la fuerza pública el apoyo moral, político, presupuestal para que retome el control del territorio. Esa sería en el frente de la seguridad mi prioridad. Cambiar también la forma como se está gastando muchísimo en cosas innecesarias como los aviones de combate. El país necesita, es más bien levantar el equipo que se requiere para el control del territorio, helicópteros, tractores, camiones, tanques, todo lo que se requiere para que el país pueda tener una fuerza pública en el control del territorio, y eso está hoy en un 75% inmovilizado por falta de repuestos o por falta de combustible. A eso es lo que hay que darle prioridad, no a los aviones de combate. Y el otro gran habilitante del desarrollo en Colombia, aparte de la seguridad, es la infraestructura. Y el país necesita hacer un impulso grande en materia de infraestructura. El modelo existe, el modelo fue diseñado, fue perfeccionado. Tuvimos muchísimo que ver con ese modelo, poner todas las piezas de ese rompecabezas a funcionar. Ese modelo se llama las 4G y el país se ha transformado en materia de infraestructura con las 4G. Y lo que pasa en este momento es que tenemos que seguir por esa vía. Eso implica peajes indiscutiblemente, pero eso también es la garantía de que los proyectos se hacen y se hacen a tiempo y sin sobrecostos, como ha ocurrido con las 4G. Hay muchos proyectos que están en el inventario, en las anaqueles de la ANI, que hay que impulsar, que hay que sacar adelante y que por lo tanto, pues lo que tiene que hacer el próximo gobierno es simplemente decir, vamos a trabajar con las reglas de juego de las asociaciones público-privadas y vamos a desarrollar esta infraestructura. Estos son los dos grandes habilitantes, seguridad e infraestructura. Y en la infraestructura no solo me refiero a las carreteras, también me refiero a los aeropuertos, es muy importante, y también infraestructura portuaria. Pero lo que es más rápido indiscutiblemente son las carreteras, que ya están, digamos, diseñadas, que ya están listas a que se abran los concursos y en muchos casos también las IPs, las iniciativas privadas que se pueden presentar y que podrían empezar a construirse a partir del 2027. Son los dos grandes habilitadores. Pero entonces después viene una serie de problemas y de políticas sectoriales. La primera es la de salud. Necesitamos reconstruir el sector de la salud. Necesitamos retomar la participación del sector privado en la salud. Hoy tenemos un sector derribado, demolido. Este gobierno se ha dedicado a dejar ahí escombros porque han desaparecido muchas EPS o están intervenidas. O hay muchas IPS, prestadores de servicios de salud, a los que no se les ha pagado y están cerrando. Lo vi hace pocos días. La clínica del café en Armenia, por ejemplo, una clínica muy importante en Armenia, ya cerró. Y eso está pasando en general en todo el país. Entonces tenemos que reconstruir el sector de la salud. Eso significa que tenemos que volver a montar un sector asegurador como el de las EPS, pero tenemos que mejorarlo, especialmente en esos municipios donde no había EPS. Y tenemos que, hay que decirlo con sinceridad, Petro, digamos que tiene el enfoque incorrecto, y es que para construir hay que demoler. Yo soy más como colombiano en ese sentido, y que uno va mejorando las cosas sobre la marcha. A la casa cada cierto tiempo se le hace una renovación para mejorar el baño, mejorar la cocina, o se construye un nuevo cuarto, o cuando hay plata se le echa un segundo piso. Eso es lo que hay que hacer con Colombia. Lo que nos faltaba en el sector de la salud es llevar más EPS a las regiones apartadas, y también buena la idea de tener centros de atención primaria cerca a nuestros lugares de residencia para tener la posibilidad de recibir un primer diagnóstico y también tener medicina preventiva. Eso se hubiera podido hacer sin destruir el sector. No había ninguna razón para acabar con el sector. Entonces, eso es lo que me propongo hacer en el caso de la salud.
En el caso de la educación, ya les mencioné el tema de la educación técnica y que el individuo cuando ya tiene esa educación, pues tenga un ingreso suficiente que le permita, si le interesa, seguir a la tecnológica un año más o a la universitaria 3 años más. Eso es lo que yo me propongo hacer en el campo de la educación. El tema de digamos, de la formación técnica para oficios pertinentes donde hay trabajo. El ejemplo de los programadores es excelente y podríamos montar muchos de estos centros de formación técnica en el departamento de Caldas y particularmente en la ciudad de Manizales, donde hay muy buenas universidades que podrían dar ese servicio de formación técnica y tecnológica, ya muchas lo están haciendo, sería formidable para Colombia. Y otra política sectorial que es muy importante y es algo en lo que creo que está centrado el estartazo para que la economía marche, es la vivienda. Estoy pensando en un modelo, ya he estado trabajando, es una de las cosas que me trajo aquí a Medellín, donde podamos adoptar una política de todos ponen. Vivienda de interés social de un precio determinado, no me atrevo a dar una cifra, pero pongámosle 150 o 160 millones de pesos y que de eso el gobierno ponga 40 millones de cuota inicial, el comprador unos 30 millones y vamos ahí en 70 y quedarían 90 para un crédito con un subsidio a la tasa de interés más alto del que hay hoy en día, pero pagable a largo plazo, con lo cual se le quita presión fiscal a este sector. Entonces, un impulso, un startazo, yo lo he hecho como ministro de Hacienda, lo he hecho varias veces, me funcionó muy bien, darle a la economía colombiana a través de la vivienda un mayor dinamismo. Y el gobierno entonces se concentra con una economía marchando, que está el sector privado empujándola, el gobierno se concentra en resolver, desactivar las crisis a las que me quiero referir ahora. Pero me falta también para esa política del estartazo económico, después de estos habilitadores, seguridad e infraestructura, políticas sectoriales, ya les hablé de educación, les hablé de salud, les hablé de la vivienda, les quiero hablar por último de la posibilidad del nearshoring. El nearshoring es muy importante para poder generar empleo en nuestro país. El nearshoring no está muerto. Trump y su política de aranceles seguramente pasa y el nearshoring volverá porque es una realidad, es parte de las fuerzas de gravedad. Colombia será un productor más competitivo que Estados Unidos toda la vida en precios. Pues el mejor ejemplo de nearshoring lo tienen ustedes en Manizales. Yo soy un admirador profundo de lo que ha hecho Mauricio Trujillo con ADA y pues eso es lo que quiero hacer en toda Colombia. Identificar los sectores y las localizaciones y que el nearshoring sea una realidad, identificar también cuáles son las políticas estatales más allá del bilingüismo. Sé que hay unas manos levantadas. Si quieren paro acá, me quedan 5 minutos y en 5 minutos termino lo que es mi visión. Si les parece, ustedes me dirán. Doctor Mauricio, continuemos en 5 minutos, abrimos ya la sesión de Dale, preguntas y yo para... ahí termino. 5 minutos más. Entonces, esa es la campaña. La campaña y las elecciones se ganan en estratos 2 y 3. Yo he estado recorriendo el país con este mensaje. Ustedes me agarran ahora en Medellín. Esta es la quinta charla del día. Voy para una sexta tan pronto terminemos acá, hablando con líderes, hablando con estudiantes, hablando con empresarios, pero también hablando con jóvenes. Llevo desde que inscribí el Movimiento Significativo de Ciudadanos 10 días. En esos 10 días he recogido firmas por todo el país. He estado en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, por supuesto, en Pasto, en Ipiales, en Neiva, en Cali y hoy en Medellín. O sea, esto es sin parar. Pronto espero ir a Manizales. Ojalá algunos de ustedes me puedan acompañar en las actividades que vamos a hacer en Manizales. Por el interno les comentaré a través de Alejandro quiénes son las personas que me van a ayudar a organizar esa actividad, recolección de firmas y de diálogo con la ciudadanía. Pero pienso hacerlo muy pronto en Manizales. Y paso entonces a lo que será gobernar a Colombia. Gobernar a Colombia será desactivar crisis. Yo me sueño con el día de la posesión, ustedes me van a ver, con un cerro de decretos en el despacho, en el escritorio presidencial, un cerro de decretos por medio de los cuales se empiezan a tomar las primeras medidas. Una de esas primeras medidas, indiscutiblemente, es la autorización del fracking en Colombia, para que podamos aumentar la producción de hidrocarburos y mejorar los ingresos del país. La política petrolera de Gustavo Petro, como tuve la oportunidad de decírselo en la convención bancaria de frente a la doctora Irene Vélez, nos ha empobrecido. Y el país ha perdido. Y no ha ganado absolutamente nada. Porque, por cierto, hemos tenido que empezar a importar gas natural, que nos está costando el triple del gas natural producido en Colombia, y que a nivel global genera más emisiones de gases de efecto invernadero
que el propio, casi que iguales las emisiones del gas natural importado por todos los procesos industriales y de transporte que requiere. Las emisiones de gases de efecto invernadero del gas natural importado, del GNL, son mayores o por lo menos iguales a las del carbón, que es el combustible fósil más contaminante. Entonces, esa política ha sido un fracaso. El primer decreto será la autorización del fracking. El segundo decreto será la declaración de una emergencia económica porque hay una inminencia de un apagón eléctrico y esa emergencia económica debe acelerar los proyectos de energía eléctrica de La Guajira y la línea de transmisión, la línea de interconexión que trae la energía de La Guajira al interior del país, que se conoce como la colectora. Esos decretos de emergencia permitirán tomar medidas audaces. Una de ellas es suspender la consulta previa. La consulta previa ha sido una fuente de extorsión, de chantaje. Es algo que no ha generado ningún progreso, que nos tiene frenados. Y la consulta previa no solo afecta a la energía eléctrica, también tiene afectada la posibilidad de desarrollar el gas natural. Porque la consulta previa es parte de las demoras que tenemos para poder desarrollar los campos costa afuera, donde sabemos que hay yacimientos de gas natural al frente del Parque Tayrona, en el departamento de Magdalena y parte del departamento de La Guajira. Entonces, al suspender la consulta previa, aceleramos el desarrollo de la energía eléctrica como un propósito nacional, porque está por encima del interés nacional general del país, muy por encima del interés particular o grupal de las personas que se benefician con la consulta previa. Tiene que estar por encima del interés nacional. Y también nos va a permitir traer el gas natural. Mucha gente se pregunta en la costa caribe colombiana por qué se pagan tarifas de energía eléctrica tan altas. Y la razón es que la consulta previa no ha dejado que se expanda la generación de energía, que haya más oferta de energía. Si hubiera más oferta de energía, pues los precios serían más bajos, porque ese es un mercado competitivo, es una bolsa. Como no hay energía suficiente por la consulta previa, pues el precio sube. Los verdaderos culpables de los altos precios de la energía en el Caribe son quienes defienden la consulta previa y quienes están atravesándose por razones oportunistas, insisto, por una razón que tiene que ver mucho con el chantaje y la extorsión a los proyectos de energía eléctrica. Y también hay que decirlo que si no hay esa consulta previa, pues se va a desarrollar más rápidamente el gas natural y le va a bajar la cuenta de energía a todos los hogares colombianos. En el departamento de Caldas es prácticamente generalizado el consumo de gas natural, redes domiciliarias, y a todos los usuarios se les ha visto afectada la tarifa por el aumento de las importaciones de gas. Pero este que es un gobierno que está especializado en buscar culpables, considera que el culpable es quien tiene que subir el precio, quien es la última instancia, porque claro, tiene un insumo más caro, lo tiene que pasar y cobrárselo al usuario, pero el gobierno sale a atacar a las empresas que distribuyen el gas natural y que llegan a los hogares como si ellas estuvieran explotando. La palabra favorita de este gobierno es que el sector privado es un esclavista. Para mí el sector privado es el gran aliado, es el gran apoyo, es el que permite que el país se desarrolle, es el que permite generar empleo. Y lo que vamos a hacer en adelante es apoyar al sector privado para que el sector privado pueda prosperar. Entonces, esa es una de las iniciativas de los decretos del 7 de agosto. Otro de los decretos es suspender o levantar todas las mesas de negociación de la paz total, restablecer las órdenes de captura frente a los líderes de estos grupos armados organizados. Otro decreto es un recorte al presupuesto de la vigencia 2026. En ese año, la situación fiscal será deplorable, como lo es ahora, pero será aún peor y es necesario de inmediato recortar el presupuesto del 2026, suspender, eliminar entidades enteras como el Ministerio de la Igualdad, como la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres y al mismo tiempo desactivar los contratos de empleo militante. El empleo militante, ustedes tienen que ser muy conscientes de eso, es una estrategia invisible, imperceptible, pero profundamente dañina, no solo en materia fiscal, sino también en materia de la democracia, porque con eso se están cambiando las reglas, se está inclinando la mesa. O sea, la cancha queda jugada muy a favor del gobierno y muy en contra de quienes estamos haciendo política desde la oposición, porque no tenemos 1 millón de personas contratadas con sueldos muy altos y que a su vez comprometen el voto de ellos mismos, de sus amigos, de sus familias. Eso desequilibra completamente el juego político. Si algo se les quiere quedar de esta charla, no olviden el término empleo militante. El empleo militante es lo que está haciendo Petro y es lo que nos tiene en el déficit fiscal actual. Otro decreto que pienso expedir el 7 de agosto del 2026 tiene que ver con la necesidad de fortalecer el mundo de las fintech para democratizar el acceso al crédito. Las fintech son una realidad, han estado frenadas y necesitamos darles más viabilidad, incluyendo la posibilidad del uso de criptomonedas, obviamente no de todas, de los que conocen como stable currencies, que son unas monedas que tienen respaldo
sea que la criptomoneda tiene respaldo en monedas fiduciarias. Entonces, otro tipo de decreto que vamos a expedir el 7 de agosto del próximo año. Y al mismo tiempo darle instrucciones a la ANI de que empiece ya los procesos de licitación, los concursos, para desarrollar una nueva ola de proyectos de las 4G. Y el país está lleno de buenas iniciativas en materia de carreteras, en materia de aeropuertos. Se puede hacer el aeropuerto de Bogotá, las nuevas inversiones que hay que hacer, el nuevo aeropuerto de Cartagena. En fin, hay muchas inversiones que pueden hacerse muy rápidamente. Entonces, ese será ese día de gobierno. Todo esto con un equipo. Mi especialidad es formar buenos equipos, buenos talentos, proyectar esos talentos. Hay una gran cantidad de compatriotas que hoy han ocupado cargos de ministros, lideran gremios, lideran universidades, son investigadores prestigiosos. En fin, hay una gran cantidad de colombianos a los que yo he entrenado como profesor, como mentor, como tutor, como guía, como jefe. Los he impulsado, eso es lo que quiero hacer con toda Colombia, que esas carreras puedan prosperar. Entonces, como ustedes ven, mi plataforma es una plataforma del conocimiento, de la experiencia, de lo que funciona, de las respuestas reales y concretas, de hacer, de no decir, sino hacer, de no ser un charlatán, sino decir las cosas como son. Soy una persona seria, soy una persona que respeta mucho los valores de lo que somos los colombianos, y sobre todo los que tenemos esa tradición de trabajo duro, de madrugar, de trabajar hasta tarde, de ser cumplidos, de ser puntuales, de ser responsables, de ser buenos miembros de familia, eso es lo que yo quiero representar en la presidencia, esos valores de los colombianos. Si ustedes me obligan a decir dónde me ubico en el espectro ideológico, yo soy un pragmático, pero soy obviamente una persona más de centro derecha porque quiero darle mucho impulso ahora al tema de empresa privada y seguridad. Ese es mi enfoque. Pero creo que Colombia hay que unirla y por eso no sirven las estrategias de los extremos polarizantes, no sirve el populismo, ni el de izquierda que tenemos ahora, ni el de derecha que piensa que todos los problemas de Colombia se resuelven echando balín, como dice alguno de los candidatos. Eso realmente no le resuelve a Colombia sus problemas. Los problemas de Colombia son múltiples, son complejos, son difíciles. Hay realidades como la pobreza, como la exclusión, y un presidente se debe a tratar de resolver esos problemas. Y esa será también una función para mí. Tampoco creo mucho en los candidatos tibios, porque las decisiones que yo planteo son muy firmes, son fuertes, son difíciles. Yo he sabido tomar decisiones difíciles, impopulares a veces, pero absolutamente necesarias. Yo tuve que enfrentar una de las peores crisis fiscales, que fue la pérdida del ingreso petrolero. Colombia perdió el 20% de los ingresos del gobierno por la caída del precio del petróleo y el país siguió a flote, siguió creciendo, siguió bajando la pobreza, siguió bajando la desigualdad. Tuvimos la inversión en su nivel más alto, tuvimos la calificación de riesgo soberano en el máximo histórico a pesar de esa adversidad. Y yo creo que eso me ha enseñado a que muchas veces si uno tiene los argumentos, si tiene el respaldo, si no es una cosa caprichosa y producto de la intuición y producto de la ideología, sino producto del conocimiento, de la ciencia, de los datos, a veces hay que tomar decisiones difíciles con mucha firmeza que con el tiempo pues maduran bien y se entienden. Dentro de esas decisiones, por ejemplo, y me adelanto seguramente a algunas de las preguntas, tuve que tomar la decisión de proponerle al Congreso que subiéramos el IVA del 16 al 19%, protegiendo la canasta familiar, que no tocara ningún producto de primera necesidad. Y eso era necesario precisamente para compensar la caída de los ingresos petroleros y para que el país no tuviera que reversar avances sociales importantes como la gratuidad en educación, como la unificación del plan de beneficios del régimen subsidiado y el régimen contributivo de salud, como que el país no tuviera que retroceder en todo lo que estábamos haciendo en las 4G o lo que estábamos haciendo en la vivienda de interés social, precisamente para mantener el ritmo y para poder tener los ingresos y no retroceder en materia social, y también respetando la regla fiscal, porque hubiera sido muy fácil decir, como dice ahora el gobierno, que es que las condiciones son difíciles y que no hay que cumplir la regla fiscal. Eso hubiera sido lo más fácil para mí, pero yo soy responsable, yo nunca hubiera podido hacer eso. Yo soy una persona muy dada a respetar las reglas, a respetar las normas, y por eso la regla fiscal está escrita y la vamos a respetar, y tenemos que ajustarnos y tenemos que recortar el gasto y tenemos que subir los ingresos, y así tuvimos que manejar el país. Y mucha gente también dice, bueno, ¿cómo es posible que el ministro Cárdenas, que fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, hubiera participado de todo el proceso de Reficar? Yo les quiero decir que yo fui muy consciente de los problemas que tenía el contratista de Reficar desde un momento, no podría decir que desde el primer día que se empezó ese proyecto, pero sí algunos años después empezamos a ver las demoras, empezamos a ver los sobrecostos y empezamos a ver que el contratista era negligente y que el contratista tenía muchos problemas.
Teníamos varias opciones, una de las cuales era dejar el proyecto en suspenso. Hoy lo que tendríamos es una cantidad de chatarra ahí en Mamonal. Otra posibilidad era cambiar el contratista, eso hubiera costado mucho, porque nos hubieran obviamente demandado por terminar ese contrato y el nuevo hubiera costado mucho, hicimos el estudio. Y otra posibilidad era terminar el proyecto. Y tal vez esa es la posibilidad más difícil desde el punto de vista político para uno, porque sabe que está trabajando con un contratista que en el mejor de los casos es negligente y en el peor de los casos es corrupto. Pero era mejor terminar el proyecto y más bien iniciar todo un proceso de demandas al contratista a través de tribunales de arbitramiento que los contratos permitían. Afortunadamente para el país, los tribunales de arbitramiento internacionales fallaron a favor de Ecopetrol y ese contratista tiene que pagarle a Ecopetrol $1.000 millones. Pero el proyecto se terminó y el proyecto vale muchísimo más de lo que costó. O sea, para el país fue importante terminarlo porque nos da seguridad energética, porque podemos producir cerca de 200.000 barriles diarios de combustibles y porque la refinería vale más de lo que fue el costo de su inversión, vale mucho más. Entonces, son decisiones difíciles, pero son las mejores decisiones. Estaríamos muy mal si hubiéramos tenido que parar ese proyecto y hubiéramos dejado eso allá y era tal vez la decisión políticamente más fácil. Mira, hay un mal contratista, nos vamos, desaparezcámonos de acá y ese es un problema del contratista y después pues nadie va a responder porque simplemente el contratista incumplió y el contratista tuvo unos sobrecostos, pero el país se hubiera quedado sin su refinería y el país se hubiera quedado con una pérdida porque esa plata pues no se hubiera recuperado. Hoy todo lo que se invirtió en Reficar se recupera y la inversión en Reficar se está recuperando muy rápidamente. Es más, 8 años después, 9 años después, ya seguramente se recuperó todo lo que se invirtió. Entonces, fue la decisión correcta. Obviamente todo eso fue investigado, estudiado, y pues los entes de control llegaron a la conclusión de que en mi caso personal, como también el de todos los demás miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, no hubo ninguna responsabilidad. Eso es muy importante decirlo, y más bien yo digo que en Colombia hicimos lo correcto para poder tener para haber terminado esa refinería. Tan pronto entendimos y vimos la dificultad. Entonces, muchas veces gobernar no es escoger entre lo bueno y lo malo, eso sería muy fácil. Yo sé escoger, tomar decisiones difíciles, gobernar muchas veces es escoger entre lo malo y lo menos malo. En este caso, lo menos malo era terminar y demandar. Y esto de gobernar es escoger entre lo malo y lo menos malo, no es una frase mía, es una frase de Gaulle, que entendió perfectamente lo que es el arte de gobernar. Entonces yo todo lo que he hecho en mi vida estoy totalmente tranquilo, seguro, las decisiones fueron las correctas. Algunas personas dicen que se vendió a Isagen, que cómo se vendió a Isagen. Isagen está en Colombia, ustedes lo ven bien en hidromiel, ahí está operando en muy buenas condiciones. No se han ido de Colombia esas hidroeléctricas, siguen prestando exactamente el mismo servicio, en el mismo mercado, con la misma regulación. La única diferencia es que ahora el dueño de Isagen es una empresa que está dispuesta a invertir en Colombia. Antes no, antes Isagen no tenía la capacidad, el gobierno no le iba a poner plata a Isagen para hacer más inversión. Entonces, en ese sentido, el país ganó porque hay una empresa que está haciendo muchas microcentrales, está invirtiendo, y esa plata no se gastó en ni un solo peso en apoyar el presupuesto general de la nación, en el gasto del gobierno. Todo quedó reservado en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional para financiar el programa de las 4G. Era el respaldo que necesitábamos para hacer las 4G, era movilizar un activo que son hidroeléctricas y convertirlo en carreteras. Y el país no perdió. El país multiplicó por 2 ese valor que tenía ahí. No dividió, no restó, sumó y multiplicó. Y hoy tenemos las 4G, en muy buena parte producto de esas decisiones. En momentos difíciles, cuando no había financiamiento, el financiamiento se había cerrado porque los escándalos de Odebrecht habían hecho que los bancos no quisieran prestarle a la infraestructura y por lo tanto la FDN apareció como la entidad que podía prestar y que tenía el capital y para eso fue la venta de Isagen. Entonces son también decisiones de las que estoy totalmente tranquilo, son decisiones correctas, serenas. El país en el próximo gobierno sí que va a necesitar mucho de eso, porque no va a ser fácil restablecer la salud, la seguridad, las finanzas públicas. No va a ser fácil resolver el problema del apagón eléctrico inminente, no va a ser fácil resolver el problema del gas natural sin tomar decisiones difíciles. Yo estoy ahí para eso, yo estoy ahí para eso. No me importa gastarme el capital político haciendo lo correcto, haciendo lo serio, lo responsable para que este país pueda soñar, pueda salir adelante, pueda tener un nuevo rumbo. No tengo ningún problema, es mi tarea, es mi misión, es mi función, es mi papel en la historia, hacer esa tarea y volver a encauzar a Colombia. Y por último les diría que yo creo que con la cantidad de crisis que se vienen,
que casi que recogen lo peor de todos los gobiernos anteriores. Es una crisis como un apagón como el que tuvo que enfrentarse César Gaviria, una crisis fiscal similar a la que tuvo que enfrentar Andrés Pastrana, una crisis de seguridad parecida a la de Álvaro Uribe, una crisis de salud que no ha tenido ningún presidente de Colombia. Todo esto al tiempo, en medio de una gran crisis fiscal, que es una envolvente, porque la crisis fiscal es como una enfermedad de esas que ya usted no lo deja pensar en nada más y no la resuelve. No puede hablar de la salud, no puede hablar de la infraestructura, no puede hablar de la seguridad mientras no resuelva la crisis fiscal. Entonces, ahí también se necesitan manos muy firmes para resolver esa crisis fiscal. Colombia 2026-2030 no es un país para principiantes, no es un país para aprender en el cargo, es un país para alguien que tenga experiencia, que haya manejado, que tenga, es como el cirujano que ya ha hecho muchas operaciones y que las sabe hacer bien y que tiene la habilidad en sus manos y la transparencia en sus manos para tomar esas decisiones, para que el país le crea, que tiene la legitimidad y que entonces el país entiende que se tienen que tomar esas decisiones, que no lo duda, que no cree que esas decisiones están teniendo una intención distinta a mejorar las cosas. Ese soy yo. Ese es Mauricio Cárdenas, ese es mi papel, por eso estoy dejándolo todo, estoy entregando todo para meterme en esto, estoy saliéndome de mi zona de confort, de todas las cosas cómodas que yo tengo en la vida. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es mi misión en este momento. Para eso este país me ha dado las oportunidades, me ha dado el entrenamiento, para eso heredé esa vocación también de servicio público de mis padres y pues lo quiero poner al servicio de toda Colombia. Y no quiero que me encasillen en que es de esta ideología, ni que tiene tal padrino. No tengo padrinos, no tengo padrinos. Nadie me está padrinando en este propósito. Además, soy el colombiano que rechaza más categóricamente la idea de que los presidentes tienen jefes. Si hay un presidente que tiene un jefe, por definición lo va a hacer mal, porque el presidente tiene que ser autónomo, independiente y pensar siempre qué es lo que más le conviene al país, no los intereses políticos de un grupo o de otro, qué es lo más importante, lo que más le interesa a Colombia. Esa es mi función, ese es mi papel, ahí está, esa es mi propuesta. Estoy buscando el 1.000.000 de firmas, estoy seguro que lo voy a lograr. Este es un mensaje que el país está recibiendo como, bueno, esto es lo que necesita Colombia en este momento. Y ese es mi papel, el que quiero jugar. Y estoy dispuesto a unirme con todos los que compartan estos principios de la seguridad, del papel del sector privado, de la necesidad de derrotar esa izquierda estatizadora y la necesidad de defender nuestras instituciones democráticas. Todos los que se me quieran unir alrededor para hacer una consulta en marzo del año 2026, yo estaré dispuesto a estar ahí. Y el que gane, lo apoyaré. Y ojalá, si yo gano, todos los demás me apoyen. Es decir, yo creo mucho en la unidad. La gran preocupación es que el pacto histórico nos pueda derrotar. Tenemos que estar unidos. Estoy listo a entrar en esa consulta en marzo del año entrante y poner mi nombre a discusión. Y ojalá el electorado, ojalá muchos de ustedes que me están oyendo acá, me apoyen, porque les aseguro que lo que haré es un trabajo serio, honesto y sobre todo un trabajo que estará pensando solamente, exclusivamente en sacar a Colombia digamos, de la ruta por la que va y ponerla en la ruta correcta. Ese soy yo. Muchas gracias por oírme. Doctor Mauricio, muchas gracias. Tiene la palabra la persona que se identifica como PBJ y se alista Alejandro Cárdenas. PBJ soy yo, Mauricio. Buenas tardes. Paula Botero, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo básicamente, primero, pues muchas gracias por esta exposición. Nos queda claro que tienes una competencia superior para manejar este país. Eso yo creo que ninguno de los que te está escuchando le puede quedar una duda. Yo tengo dos preguntas, básicamente. Una, pues mi línea ha sido siempre el tema del campo. Quiero saber qué propones tú con respecto al tema del campo. Inclusive una cosa que nos está sucediendo, que es importante que la conozcas, es que en el campo se nos está acabando la mano de obra, ni siquiera la mano de obra bien pagada, ni siquiera la mano de obra con todas las prestaciones de ley, con todo lo que funciona, estamos teniendo mano de obra. Ahí hay un agujero grande que me parecería importante ver qué puede haber de propuestas. Y lo otro que quiero, y yo creo que aquí hablo por muchos de los que estamos allí, aquí en esta reunión, yo creo que muchos estamos trabajando para pagar impuestos, Mauricio. O sea, yo personalmente siento que mi ejercicio hoy, mientras antes podía hacer inversiones y podía decir, crezco, contrato, hago, hoy estoy parada absolutamente en cero
solamente pagando impuestos. Entonces me interesa mucho saber cuál es tu postura, porque evidentemente el país está en una crisis, va a estar en una crisis peor, que va a necesitar plata, pero nosotros no somos capaces, o sea, solamente el impuesto de la riqueza, con el tema de los manejos de los avalúos, nos está poniendo casi que en un punto, pues hablan mucho de expropiación. No es expropiación, es que las vamos a perder. Al punto en que estamos, vamos a perder lo que tenemos, porque no vamos a ser capaces de pagar. O pagamos el impuesto a la riqueza o pagamos los prediales. Entonces, muchos estamos trabajando en nuestras empresas para sobrevivir y tratar de salir pagando los impuestos como gente honrada. Pero no está fácil. Entonces, quisiera saber cómo, con respecto a ese comentario que me puedes decir, y también el tema del campo. Muchas gracias, un abrazo. Doctor Mauricio, el micrófono. ¿Quieres que vayamos contestando una a una? Como recogemos. quieras, Mauricio, no hay ningún inconveniente. A ver, bueno, te contesto rápidamente y después entonces Alejandro, y creo que nos va a tocar terminar rápido. Mira, voy a empezar por los impuestos. Evidentemente el país no, la solución a la crisis fiscal no es subir impuestos, no hay cómo. El país no aguanta más impuestos. Tal vez habría que pensar en un tema de la base del impuesto de renta a personas naturales, un tema pues, que se ha discutido años y años y donde no se ha podido hacer mayor cosa, que es que la base gravable es muy limitada, son muy pocas personas naturales las que pagan impuesto de renta. Es tal vez una de las agendas pendientes, pero de resto, el problema fiscal se va a agravar porque además hay que bajar el impuesto. Yo personalmente estoy comprometido a bajar el impuesto de renta para sociedades del 35% actual al 30% y además eliminar todas las sobretasas que hay. Eso lo tenía en mente y lo pusimos en la reforma del 2016, pero vino la pandemia, después lo subieron. Hay que volver al 30% de impuesto de renta a personas jurídicas, porque si no, no somos competitivos. Y lo otro que me propongo hacer es eliminar el impuesto a la riqueza o el impuesto de patrimonio a personas naturales. ¿Por qué? Porque yo ya lo eliminé en el 2016 a sociedades, a personas jurídicas, pero el impuesto a patrimonio subsiste para personas naturales y eso está generando muy pocos ingresos porque las personas naturales de patrimonios altos pues cambian de domicilio, de residencia fiscal y pues no pagan. Y además tiene un efecto colateral muy negativo y es que no pagan impuesto de patrimonio, pero tampoco pagan impuesto de renta. Entonces hay que eliminar el impuesto de patrimonio de personas naturales. Eso lo veo indispensable. Entonces, el problema fiscal no se puede resolver por la vía de los impuestos. Tampoco creo, y lo tengo que decir de manera totalmente sincera, con la situación fiscal de Colombia no es posible la política que se está promoviendo por una de las candidatas del 10-10-10, de bajar el impuesto del IVA al 10, el impuesto de renta al 10. Eso no funciona porque no tendríamos en este momento la posibilidad de hacer eso sin incurrir en una crisis fiscal aún mayor. Por cierto, si no desactivamos esa crisis fiscal, esa bomba explota y el día que explote todos la vamos a sentir, porque se sube el dólar, porque se sube la tasa de interés. Ustedes se preguntaban por qué está tan barato el dólar hoy en día, porque los inversionistas están esperando que llegue una persona seria el año entrante y va a arreglar la casa y entonces por ahora están muy contentos porque compran papeles del gobierno que les dan una rentabilidad del 13% anual y pues como el dólar está estable, pues es un 13% en pesos que se vuelve 13% en dólares. Eso es muy difícil de conseguir hoy en el mundo. Entonces los inversionistas dicen, no, seguimos en Colombia porque allá va a llegar alguien serio y va a arreglar la casa y por lo tanto no hay que salir ahora en estampida. Esa es la razón, porque parecería incongruente que con esta crisis fiscal el dólar estuviera pues tan barato. Te hablo del agro. Entonces yo he trabajado, digamos, en los temas del agro más de cerca en el tema del café. Conozco mucho más el tema del café, no solo por mi padre, sino porque pues fui todos los 6 años de ministro de Hacienda, miembro del Comité Nacional de Cafeteros, muy activo miembro del Comité Nacional de Cafeteros. Encontré la producción de café en Colombia cuando llegué al Ministerio de Hacienda más o menos, pues poquito por encima de 7 millones de sacos, casi 7 millones y medio de sacos, 2012. La dejé en 13 millones de sacos, casi 14 millones de sacos. Estoy feliz de que este año la producción va a llegar a 15 millones, incluso un poco más de 15 millones de sacos. O sea, sé cómo generar los incentivos, en el caso del café, renovación, siembras, aumento de productividad, para aumentar la producción, y eso nos dio muy buenos resultados. Y la verdad, soy un convencido de que uno de los grandes
potenciales de desarrollo de Colombia es el agro y creo que debemos volver eso una realidad. En medio de todo lo malo que está pasando en Colombia ahora, hay una noticia buena y es que están creciendo mucho las exportaciones de muchos productos agropecuarios, empezando por el aguacate, siguiendo por el limón Tahití, los arándanos, las mismas flores, el banano, en fin, bueno, el café. Hay un aumento importante de las exportaciones. El sector que les está yendo bien en Colombia, los dos más importantes son entretenimiento, que crece como al 15%, lo que pasa es que pesa mucho pesa muy poco en la economía, y la agricultura que está creciendo más o menos al 8%. Entonces, ¿qué haría yo en el agro? Yo haría primero formación de técnicos agropecuarios y que empiecen a tener buena remuneración, que el agro no quede en manos de los abuelos porque los jóvenes se fueron, sino que en el agro haya oportunidades de ingreso y haya posibilidades de crecimiento en materia de ingresos, y para eso necesitamos técnicos, gente que sepa más de suelos, que sepa más de variedades, que sepa más de fertilizantes, que sepa más de comercialización, que sepa también contabilidad. Necesitamos contadores en los proyectos agroindustriales. En fin, esa es mi visión. Hay un tema recurrente que es el de los fertilizantes. Yo soy de la línea de que Colombia debería tener la propiedad de monómeros colombo-venezolanos. Estaría totalmente a favor de que Ecopetrol comprara la parte que comprara al gobierno venezolano a monómeros y que pudiéramos hacer algo de política industrial ahí con unos precios más competitivos. Estuve esta semana en Nariño. Qué paradoja, me puse a oír los discursos de Gustavo Petro en campaña, le ofrecía fertilizantes gratis a los campesinos, porque decía que eso era solo para los campesinos de pequeñas parcelas y de grupos indígenas, que les iba a regalar los fertilizantes. Y la noticia en Ipiales el día que yo llegué es que habían encontrado urea, y que la urea, y yo dije, lo paradójico de la vida, la urea que encontraron no era la urea gratis para los campesinos y los agricultores, era la urea en 4 toneladas de explosivos que encontraron en una bodega en Ipiales. O sea, la urea llegó gratis, pero llegó es para, para alimentar y exacerbar el conflicto y la guerra como parte de los explosivos. Qué paradoja, porque muestra las contradicciones de las promesas de Gustavo Petro y su realidad. Crédito al agro también es otra de las dimensiones importantes, y sobre todo créditos que tengan como una tasa diferencial y que premien la agricultura sostenible. Soy un gran creyente en el tema de sostenibilidad, agricultura regenerativa. Eso es lo que más me interesa. Nuevas tecnologías, baja huella de carbono, primas por por esas características de los cultivos. También estoy muy interesado, pues no es un tema de la agricultura como tal, pero es un tema que me interesa mucho, en que Colombia se convierta en un gran exportador de créditos de carbono. Podemos hacerlo, tenemos con qué. En fin, esas son algunas de mis ideas. Paro ahí porque si no le hago todo el tiempo a los demás. Tenemos a Alejandro Cárdenas y a Carlos Hugo Aristizábal, y creo que después tendremos que terminar. Pero muchas gracias por tus preguntas. Yo le sugiero, doctor Mauricio, con todo el respeto a Alejandro y a Carlos Hugo, que seamos muy concretos y las hagamos de una de las preguntas para que usted, si le parece bien así. Dale. Alejandro, tienes el turno, se prepara Carlos Hugo con las preguntas. Listo, Andrés, gracias. Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de Hagamos lo Posible, hermano. Reconfortante escucharte, se nota de lejos tu experiencia, está muy claro lo que planteas si llegas a ser presidente. Tengo una pregunta de una etapa más temprana, y es la etapa electoral. Con toda la experiencia que vos tenés, ¿qué recomendarías para que nosotros como sociedad, como estos colectivos, no solo Hagamos lo Posible, sino un montón que hay en varias ciudades, qué podemos nosotros aportar y qué podemos hacer para proteger las elecciones, para que sí tengamos, para que no las entorpezcan y para que sean transparentes? Tengo más preguntas, pero el tiempo no nos da, Mauricio. Mira, y esa es la pregunta clave. Entonces, todos tenemos que activarnos, todos tenemos que ser políticos, todos tenemos que salir de las zonas de confort. Ya la definición del empresario cambió. Ahora el empresario tiene que proteger nuestra democracia, tiene que asegurar las elecciones y ojalá participar activamente, pues señalando sus preferencias. No, lo peor que se puede hacer es pensar que la democracia es que ustedes el 31 de mayo del año entrante lleguen al puesto de votación y dicen, listo, yo voté, y ese día escogen, voy a votar por A, por B o por C. No, eso ya no es así. Eso era el pasado, seguramente esa era la forma de ejercer la democracia en el pasado. Ahora la democracia es distinta. Ahora la democracia es que todos tenemos que salir a repetir este mensaje, a mencionar las amenazas que tienen las mismas elecciones. ¿Y cómo hay que hacerlo? Todos tenemos grupos, todos hacemos parte de comunidades, los grupos de WhatsApp a los que pertenecemos,
los grupos en nuestras empresas, los colaboradores, los compañeros del colegio, los de la universidad, lo que sea. Todos tenemos que activarnos. Y yo creo que todos tenemos que hacer esa tarea de pedagogía, porque entre los que están alrededor nuestro están los que votaron por Petro o los que votarían por Pacto Histórico 2.0. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Yo les quedaría enormemente agradecido si como parte de ese proceso, pues si lo hacen ustedes directo, maravilloso. Pero si no, hagan lo que han hecho muchos empresarios de Colombia, que es llevarme a sus plantas, a sus fincas, a sus negocios y hablar, reunir a los colaboradores y uno cuenta y dice lo que está pasando. Y le cuenta a los colombianos que son los que van a decidir las elecciones, los del estrato 2, del estrato 3, los del estrato 4. Decirles qué es lo que está pasando, qué es lo que está en juego. ¿Dónde podemos llegar si no actuamos ya? ¿Cómo nos podemos convertir en un país como Venezuela en 10, 20 años con una diferencia? Los colombianos no tendríamos a dónde irnos. Los venezolanos tenían afortunadamente a Colombia para llegar acá. Los colombianos no tenemos para dónde coger. O sea, en Ecuador no cabemos. Y de Perú para abajo no nos van a recibir. Entonces, lo que nosotros tenemos en juego es demasiado grande. Entonces, tenemos que abrirnos a ser un poco más activistas. Esa es la propuesta mía, Alejandro. Invítennos, hablen, dialoguen, sean voceros, sean muy vocales de este problema que está teniendo Colombia en este momento, porque se sorprenderán. Tengo un cuñado que me dijo que había sido jurado de votación en el Colegio Liceo de Cervantes en Bogotá, en la calle 82, al lado donde yo vivo, y me dijo, en mi puesto de votación ganó Gustavo Petro en el 2022. O sea, la gente que votó por Petro está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Muy bien, Carlos Hugo, y ahí terminamos. Listo, doctor Mauricio. Efectivamente, su capacidad técnica es arrolladora. Mi gran preocupación hoy es que Colombia, la justicia es nuestro mayor problema, porque las consecuencias de la falta de justicia son la corrupción, la informalidad, la contratación, y estamos cansados de ver que en el país la justicia en muchos casos no termina operando y todos los escándalos que han ocurrido en Colombia, no solamente a nivel del gobierno, sino de contrataciones públicas y donde muchos privados han participado, nos tiene en una hecatombe y en una falta de valores que yo creo que es lo que más nos destruye. ¿Qué cree que podemos hacer con la justicia? Mira, se habla mucho de seguridad y se habla poco de justicia. Y son dos problemas que están totalmente interconectados, son interdependientes. Y mientras no haya justicia, no hay seguridad, porque, pues sí, la policía puede hacer todo el esfuerzo de detener, incluso en flagrancia, a los criminales, a los delincuentes, y después se ven que son liberados, para no hablar de todos estos episodios como el de la Alpujarra, donde los propios delincuentes son normalizados, o sea, se ha normalizado la criminalidad y por el contrario a los normales, al empresario, al que trabaja, al que madruga, al que genera empleo, se le criminaliza, se le trata de esclavista, se le trata en términos despectivos, groseros, se descalifica. Entonces, este país de la normalización de la criminalidad y criminalización de la normalidad es un país inaceptable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que la justicia pues opera. ¿Y qué significa que opera? Que haya cupos en las cárceles, primero que todo, hay que construir cárceles, eso es muy importante y obviamente hay que resolver el problema de hacinamiento, ese será una prioridad, estamos muy mal en materia de cupos. Dos, hay que cambiar algunas normas, por ejemplo, en el caso de la corrupción, que es tal vez uno de los problemas más visibles de la justicia, hay que pues cambiar la política actual de que haya casa por cárcel a los corruptos, no debe haber casa por cárcel a los corruptos. Y también hay que cambiar, y siguiendo en el tema de la corrupción, costumbres políticas. A mí me parece inaceptable, por eso yo soy un candidato independiente y pienso hablar con un tono más fuerte hacia los partidos políticos, porque el problema de Colombia no es solo Gustavo Petro. El problema de Colombia también es ese político clientelista que cree que tiene el derecho de sacar una tajada, una mordida de un contrato que ayudó a gestionar. Está muy bien que los congresistas gestionen contratos, que lleven a la región proyectos y que le den los recursos a los alcaldes para que se hagan las contrataciones. Eso está muy bien. Que se hagan las canchas, los acueductos, las pavimentaciones, todo eso está muy bien. Pero lo que es inaceptable es que el político considere que eso le da el derecho a escoger al contratista y sobre todo a sacarle una tajada. Eso no lo podemos aceptar, hay que cambiar esa costumbre política y por eso lo quiero hacer desde una
movimiento independiente, porque con un movimiento independiente, con mucho respaldo como el de ustedes, y yo les pido encarecidamente que me apoyen, porque estoy seguro de que con esta visión vamos a sacar este país adelante, pero ya cuando hay fuerza, los partidos políticos se tienen que acomodar. Si usted nace desde dentro de los partidos políticos, le toca someterse a las reglas de los partidos políticos y es precisamente esa forma de hacer política donde se considera que el político tiene el derecho, es aceptable, moralmente aceptable, que saque una tajada del contrato. Eso no lo podemos aceptar. Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos de la justicia. Obviamente descongestión, uso de la inteligencia artificial para hacer descongestión de los juzgados, etcétera, etcétera. O sea, una larga lista de cosas. Pero sáquense de la cabeza, y con esto va a terminar, sáquense de la cabeza de que el técnico no tiene la capacidad de manejar la política de este país. No. Yo soy un técnico que ha tenido suficiente exposición en manejo de asuntos públicos, en manejo del Congreso, que son temas difíciles, en manejo de las Cortes, que son temas también muy difíciles, para poder tener la capacidad de crear los consensos que se requieren para las decisiones difíciles. Si no, no habríamos hecho eso, no habríamos sacado 50 leyes, no habríamos tomado esas decisiones difíciles. Entonces los invito a que no piensen en términos de que es que al técnico le queda grande el país, no. Por lo menos yo no soy un técnico al que le quede grande el país. Más bien creo que conozco la política, la entiendo, pero llego con una visión mucho más renovadora, una visión, digamos, donde estoy pensando siempre es en el bienestar de la gente y por lo tanto me permite interactuar con ese mundo político, con esa realidad, en unos términos en los que el mundo político pues acaba haciendo las cosas correctas y tiene uno la capacidad de persuasión, de convicción, para que el mundo político tome las decisiones correctas. Entonces, esa es mi visión, es una visión de técnico, pero curtido en los temas políticos, entendiendo cómo funciona la política de Colombia y cómo se toman las decisiones para que podamos acertar. Es la antítesis del charlatán, es la antítesis del embaucador, es la antítesis de ese presidente que tenemos ahora que es todo es buscar los culpables. Yo soy el que habla con la verdad, el que dice las cosas, el que toma decisiones basadas en cuál es la mejor solución a los problemas, que se rodea de gente experta y que va y trabaja con la clase política para que esas soluciones sean viables. Ese soy yo. Ese soy yo. Y yo creo que ese es el presidente que necesita Colombia. Les quiero hablar con toda sinceridad y con toda franqueza. Perdónenme la falta de humildad, pero creo que eso es lo que necesita Colombia en este momento. Bueno, doctor Mauricio, nuevamente un agradecimiento muy especial de parte del colectivo y de todas las personas que participaron hoy. Qué bueno haberlo escuchado. Qué bueno que nos pueda en otra oportunidad seguir planteando más soluciones de país y los invitamos a todos a que nos sigan acompañando en estos encuentros de país que van a ser mensualmente uno para que nos sigamos informando. Es el primer paso que podemos hacer como personas, cambiar de actitud para poder tomar una decisión consciente y responsable. Bueno, yo les Nuevamente, quedo muy agradecido por la invitación y gracias por este tiempo. Espero que nos podamos ver en persona. Tan pronto vaya a Manizales, pues le voy a pedir a las personas que me están ayudando a organizar los eventos allá que los inviten. A través de Alejandro Maya podemos llegar seguramente a muchos de ustedes, deben tener su grupo de WhatsApp y ahí yo les comento y seguramente será relativamente pronto. Nada me gustaría más que poderlos ver en persona y seguramente pues en ese contacto personal motivarlos aún más para que me den su apoyo a este proyecto político que realmente tiene un gran sueño por delante y es el sueño de que este país sea el país que todos queremos, que queremos construir, que estoy seguro que es el mismo país de ustedes. muchas gracias, doctor Mauricio, y una feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muchas gracias a todos.
Bueno, no sé, yo siempre es algo muy fácil de usar, pero no sé qué pasa ahí.